Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en esta ocasión les quiero platicar sobre el retiro total del Afore, que es un tema que nos inquieta a muchos, que inquieta a muchos de ustedes, de en qué momento puedo retirar los recursos de mi Afore. Para todos los que han trabajado durante mucho, poco tiempo, elaborado oficialmente, hay una parte de ese sueldo que se va a los recursos del Afore. Ahorita lo vamos a ver específicamente. Y esa es las cuentas que vamos a retirar. En este caso, recuerden que esto es Ley 73. En este caso vamos a ver sobre el tipo, porque hay varios tipos de retiro del Afore total, y vamos a ver en este caso lo que es por cesantía, en edad avanzada, vejez y negativa de pensión. ¿Qué es el retiro total del Afore? Es una prestación que a través de la cual podemos solicitar los recursos de nuestra cuenta individual, dependiendo del régimen en el que nos estamos pensionando. Hay varios tipos de retiros totales de Afore. Por viudez, por orfandad, por ascendencia, por invalidez, por incapacidad permanente total, por incapacidad permanente parcial, por pagos programados, que esto iría más a lo que es modalidad 97 o régimen 97 del IMSS, pensión 97. En este caso, como les comentaba al principio, vamos a ver el retiro total del Afore para los casos de una resolución de pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez y por una negativa de pensión. Hay retiros parciales, no los quiero confundir, pero puede haber retiros parciales del Afore en el caso, por ejemplo, de un retiro para una ayuda de desempleo, un retiro para una ayuda en el caso de un casamiento, pero esos son retiros parciales y estamos hablando de retiros totales. ¿Qué pasa o qué necesito para hacer este retiro total del Afore una vez que ya estoy pensionado? Esto va a ser siempre una vez que ya tengo una resolución de pensión. Necesito, por supuesto, estar inscrito en un Afore. Ustedes deben de saber en qué Afore están asignados ya cuando están llegando a este tiempo de la pensión. Y en este caso de estar inscrito en un Afore, quiero mencionarles qué es lo que necesitan al llegar a este Afore. Deben de hacer una cita, deben de sacar una cita. En este momento los Afores no están atendiendo sin previa cita y muchas veces pueden llegar y los tardan hasta más de media hora para darles una cita. Sáquenla por línea, es muy fácil. Entonces sacan su cita y ya se presentan con toda esta documentación que les voy a mencionar, que, bueno, primero pues es acudir, sacar la cita al Afore en el que yo estoy registrado. Segundo, mi identificación oficial, por supuesto también mi resolución de pensión o negativa de pensión, mi cuenta, mi estado de cuenta bancario con su clave interbancaria. Puede ser la misma cuenta que solicité para que me depositaran mi pensión, puede ser otra, pero es muy importante su cuenta, su clave interbancaria. Por supuesto, ya habíamos dicho la resolución de pensión o la negativa de pensión. Y hay un punto muy importante que es tener actualizado su expediente electrónico. ¿Qué es este expediente electrónico? Conjuntamente con lo que yo les mencioné al principio de ir al Afore, de acudir al Afore que nos corresponde de acuerdo a nuestra dirección, más bien de acuerdo al Afore en el que he estado todo el tiempo o el último con el que me registré.
que recuerden que no conviene cambiarse de Afore cuando ya nos falta un año para pensionarlos. Por favor, no lo hagan porque eso complica el proceso. Al ir al Afore, obviamente voy a llevar o lleven su último estado de cuenta del Afore. El Afore va a tener su último estado de cuenta, obviamente, pero el que ustedes lleven ese documento es porque en su estado de cuenta ya revisaron todos sus datos. Recuerden, en la primera parte del formato del estado de cuenta del Afore vienen todos sus datos personales. Su nombre completo, que esté correcto de acuerdo a su acta de nacimiento. Todos sus datos, por favor, completos y correctos. Su número de seguridad social con sus 11 dígitos. Su RFC con homoclave. Aquí hago el paréntesis en que muchos de los estados de cuenta de la Afore, pues como ya son de muchos años, o es un registro de hace muchos años, no tienen la homoclave. Es muy importante, cuando ustedes hagan el trámite de la actualización de su expediente electrónico, también les van a poner el RFC en su RFC van a poner su homoclave. Es muy sencillo. Si no tienen la homoclave, si no tienen el certificado de su RFC con homoclave que emite el SAT, vayan a alguna de las oficinas del SAT, ubiquen ahí sí la más cercana a su domicilio y pueden ir sin cita, pueden ir con cita y en ese momento aprovechar para tramitar también su contraseña, pero si únicamente quieren ir por su certificado de RFC, pueden llegar sin cita, los van a poner en una fila, les van a pedir su identificación oficial, ni siquiera van a entrar a las oficinas del SAT. En unos 5 o 10 minutos regresan y les entregan impreso su certificado de RFC, que eso es lo que necesitamos para que llevarlo al Afore y que ahí lo registren en nuestro estado de cuenta del Afore. Es muy importante que el estado de cuenta del Afore tenga el RFC completo con la homoclave, pero nos solicitan el certificado del RFC. Entonces es importante que hagan este trámite, son muy rápidos. Incluso cuando van al Afore a solicitar con su certificado de RFC, su hoja impresa, les anoten o les registren la homoclave en el RFC, incluso se los registran y se les expiden o les imprimen un estado de cuenta ya con esa homoclave. Eso es muy importante para ustedes. Y por último, tener actualizado nuestro expediente electrónico. En unos días busquen el video que voy a subir sobre qué es el expediente electrónico. Es un video muy pequeñito, pero les explico exactamente en qué consiste, qué es lo que va a tener este expediente electrónico, y es muy importante que ustedes hagan este trámite de actualización de su expediente electrónico antes de pensionarse, que tengan todo lo que se necesite para que no tengan ningún problema y sobre todo para que les facilite este trámite de retiro del Afore total. Entonces, recapitulamos. ¿Qué necesitamos? Sacar cita en nuestro Afore, presentarnos con nuestra, obviamente, resolución de pensión o negativa de pensión, nuestra identificación oficial, nuestro estado de cuenta del banco con nuestra clave bancaria, obviamente tener actualizado nuestro expediente electrónico del Afore. Que de verdad vean el video, es pequeñito y les va a quedar muy claro. ¿Cuándo nos entregan el Afore estos recursos? ¿Qué es este retiro total? Ya habíamos mencionado que es un derecho, es una prestación
de solicitar nuestros recursos de nuestra cuenta individual. Anteriormente, una vez que teníamos la resolución de pensión en nuestras manos, podíamos acudir a los 3 días al Afore, una vez dando tiempo nada más que esta resolución se registrara en la base de datos nacional del SAR, que podían ser 3 días, una semana después de que nos habían emitido nuestra resolución o nuestra negativa de pensión. Pero ahora hay afores, esto depende, hay afores que cuando tenemos una resolución de pensión y acudimos al afore, nos dicen que debemos de esperar a que nos llegue nuestro primer sueldo o nuestra primer pensión mensual. Hay que estar nosotros pendientes, hay que acudir rápidamente, que nos den la instrucción, hay que sacar la cita para hacer este retiro. Anteriormente les comentaba que esto era más rápido, ahora lo están haciendo un poquito tardado. ¿Qué nos dan en este retiro? ¿Cuánto nos dan? ¿Cuánto retiramos de nuestro Afore? ¿Qué es este entrega total de nuestro Afore o retiro total de nuestro Afore? Nos van a entregar cuando tenemos una resolución de pensión, es decir, que ya tenemos derecho a esta pensión, nos van a entregar el ahorro, la subcuenta del ahorro para el retiro 92-97. Nos van a entregar la subcuenta del ahorro de voluntario. Si nosotros hicimos aportaciones voluntarios, también nos las van a entregar. Nos van a entregar el ahorro para el retiro de vivienda 92-97, que es el Infonavit. Nos van a entregar el total que tengamos de estas 3 subcuentas, que no nos van a entregar en una resolución de pensión. No nos van a entregar la subcuenta de cesantía y vejez y cuota social. Esa subcuenta, lo que tengamos en esa subcuenta, no nos los van a entregar porque ese recurso se va a destinar para el pago de nuestra pensión. Ese recurso se va a entregar al gobierno federal para el pago de nuestra pensión. Esto va a suceder cuando nos den la resolución de pensión, es decir, cuando ya tengamos la resolución de que nos va a llegar una cantidad mensual por nuestra pensión. Cuando nos dan una negativa de pensión, igualmente vamos a esperar que pasen 3-5 días para que ya esté registrado en la base de datos nacional del SAR esta resolución, y ahí que nos van a entregar lo mismo que por esa resolución de pensión, pero nos van a entregar algo más, y les voy a repetir las subcuentas. Cuando nos dan una negativa de pensión y nos presentamos en el Afore para el retiro total de nuestros recursos, nos van a entregar la subcuenta del ahorro del retiro 92-97. Nos van a entregar la subcuenta del ahorro voluntario o ahorros voluntarios. Nos van a entregar la subcuenta de ahorro para la vivienda, que es el Infonavit. Y nos van a entregar también la subcuenta de cesantía y vejez y cuota social. Aquí, en este caso de negativa de pensión, nos van a entregar las 4 subcuentas, el total de lo que tenemos en el Afore, a diferencia de si tenemos una pensión. Hay un detalle que les quiero comentar, que en la subcuenta, en ambos casos, tanto cuando nos dan una resolución de pensión, tanto como si nos dan una negativa de pensión, en la subcuenta de ahorro para el retiro 92-97 nos van a quitar un impuesto. Esto hay ya toda una controversia porque se habla de que no es legal
pero el Afore lo está haciendo, está quitando este porcentaje que es aproximadamente un 20% de esta subcuenta únicamente. Se los comento para que lo tengan en cuenta cuando ustedes analicen y vean los datos de sus totales. Aquí lo que pueden hacer, es un consejo adicional a esto, es que aunque ustedes no presenten o no estén acostumbrados a presentar su declaración, el año en el que ustedes van a retirar este Afore total, va a ser, al año siguiente van a presentar su declaración en el mes de abril. Siempre va a ser del año pasado. Si ustedes lo hacen el retiro en el 2021, van a tener esta posibilidad de presentar su declaración en el mes de abril del año siguiente, porque siempre es del año pasado anterior. No es difícil, no nos asustemos. Es que yo no estoy acostumbrado, ya no sé cómo presentar una declaración. Hay un video en donde se los voy a explicar, pero no es difícil. Presenten esa declaración en el mes de abril y ahí van a pedir la devolución de esos recursos. No, tal vez no los recuperen totalmente, pero sí parte de estos impuestos que les quitaron por esta subcuenta. Es una manera de recuperar. Obviamente no va a ser en el mismo año, pero bueno, al año siguiente se podrá recuperar. Les voy a explicar un poquito. Bueno, en este detalle de las cuentas de su estado de cuenta, les voy a dejar una tarea que los va a ayudar. Cuando terminen de ver el video, busquen su último estado de cuenta en la Afore y chequen primero, en la parte superior vienen todos sus datos personales. Chequenlos, por favor. Chequen su nombre completo, su RFC con homoclave, su número de seguridad social con sus 11 dígitos, su domicilio. Chequen lo que esté bien. Si hay algo, con tiempo van a poder resolver cualquier cosa. En la parte siguiente, que dice resumen, van a aparecer, incluso viene la leyenda. Les voy a leer textualmente qué es lo que dice en el estado de cuenta y dice resumen general y dice: al momento de pensionarte recibirás el total de la suma de los recursos de estas subcuentas, que son las que ya les mencioné y se las vuelvo a mencionar. Dice ahorro para el retiro 92 y 97, ahorro voluntario y ahorro para la vivienda 92 y 97. Y viene saldo final. Esos son los saldos que ustedes tienen y que ustedes van a retirar. E inmediatamente abajo dice: al momento de pensionarte, el total de estas subcuentas se destinarán para tu pensión. Y aquí nos menciona la subcuenta de la que les hablé, que es cesantía y vejez y cuota social, y de igual manera viene un saldo final. Ese es el saldo que en el caso de una resolución de pensión, es decir, en el caso en el que sí te van a entregar una pensión mensualmente, esta subcuenta no te la van a entregar. Pero en el caso de una negativa de pensión, sí te van a entregar esta subcuenta. Entonces, de verdad, como tarea, para que les quede más claro, busquen su estado de cuenta y lean, ahí está muy claro y nos dice que sí y que no, que es lo que les acabo de mencionar. Les voy a explicar un poquito. En 1992, el 1 de mayo de 1992, se crea el SAR, que es el Sistema de Ahorro para el Retiro, hasta el 30 de junio de 1997. En ese tiempo, en ese lapso del 92 a 97, estos recursos el patrón los entregaba a un banco. En el 1 de julio de 1997 se crean las Afores y a partir de ese momento se entregan los recursos del 2%, el 5% del Infonavit que el patrón entrega bimestralmente.
las entrega a las AFORES, que son las administradoras para el Fondo de Retiro, que es en donde actualmente están nuestros recursos. Por eso vamos a hacer este retiro en las AFORES desde el 97. Pero los recursos del SAR, que fueron 91-97, también se tienen que retirar, que no estaban en una AFORE, que se entregaron a la AFORE y que a partir del 97 están todos nuestros recursos en el AFORE. Aunque el dinero del Infonavit, que es el 5% que entrega el patrón, o que entrega en cada bimestre, lo tiene el AFORE, lo tiene el Infonavit. Cuando ustedes van a hacer su trámite, no tienen que acudir al Infonavit. El AFORE se hace cargo de solicitar a la Infonavit esta parte de sus recursos. Por eso es un poquito más tardado. A veces les dan primero lo que es el retiro, el ahorro para el retiro, y a las 2 semanas les estarán entregando lo que es el retiro, el ahorro para la vivienda, porque lo solicitan al Infonavit y una vez que ya lo tengan se los entregan a ustedes. El AFORE hace todo el trámite y les entrega todos los recursos que les tengan que entregar. Una mención es para las personas que se inscriben en modalidad 40, se entrega en un caso de fallecimiento del titular, por eso hay una entrega total del AFORE para viudez, para orfandad, como se los mencioné al principio. Dentro de esta modalidad, al estar registrados, al estar cotizando en esta modalidad, tienen derecho a, en un momento de fallecimiento del titular, ya sea a tramitar la pensión y a tramitar el retiro total de estos recursos. Al principio yo les comenté, todo esto es Ley 73, este es el retiro total del AFORE para el caso de pensión, de resolución de pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez, y también para el caso de negativa de pensión. Espero que les sea de ayuda esta información que nos aclara un poco qué nos entrega el AFORE en estos dos casos de resolución de pensión y de negativa de pensión, cuáles son esos recursos que nos está o que nos debe de entregar y que nosotros debemos de solicitar la entrega de los recursos de nuestra cuenta individual. Son estas subcuentas que mencionamos, repásenlo para que ustedes vean y se familiaricen con estos términos de cuáles son las subcuentas que les entreguen, para que cuando ustedes hagan su trámite, pues ya estén muy informados de qué es lo que me tienen que entregar. Yo les reitero nuevamente que es muy importante la asesoría. A través de estas pláticas, el objetivo es que vayan ustedes conociendo cuáles son los trámites, de obteniendo información, pero es muy importante una asesoría. Acérquense, yo les ofrezco, como siempre, mis servicios, contáctenme, les hacemos su planeación, cálculos de cómo sería su pensión. En este momento, acuérdense que hay un video en donde yo les explico que es muy importante, los pasos que son muy importantes de hacer. Y en la planeación que yo les ofrezco es primero saber cuál sería el cálculo de su pensión en este momento, obviamente con el cumplimiento de los requisitos de la edad, de las semanas cotizadas que tengan, que deben de ser para el cálculo mínimo 500, o bueno, en su caso, si no cuentan con el número mínimo de semanas, ver cuál sería la estrategia para que ustedes las alcancen. Pero como primer punto que les he mencionado es saber en este momento, con los 60 años, con sus 500 semanas y con su promedio de sueldo, cuál sería
el cálculo de su pensión en este momento y ya de ahí despegar para hacer una serie de propuestas que les convendría de acuerdo a su situación, a sus condiciones, a lo que ustedes requieran. Entonces, nuevamente les reitero mis servicios, contáctenme a través del correo de capitalhumanorenovado@gmail.com o del número de WhatsApp que aparece aquí abajo y aparece ahí en el registro del video. Les doy las gracias por su atención. Buenas tardes.